Comunicación acompañante. Cero horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Muy buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Un programa más de Radio ABC, número 159. Y seguimos viaje durante este trayecto tan hermoso que es un poco difundir la cultura de la Costa da Morte aquí en Buenos Aires y poder traerles determinados personajes de allí, de ese lugar, para que puedan ustedes escucharlos y aprender muchas veces con ellos. Hoy nos toca la literatura y vamos a hablar con don José María Rey Lema, un historiador, escritor, recopilador, investigador muy grande que tiene toda esa zona, la Costa da Morte, que hizo un trabajo muy reciente con otro investigador que es José Varela, también una persona muy importante de todos estos trabajos de investigación sobre la vida de la Barta Pose. Pero más allá de eso, el trabajo que va a hablar él va a ser porque el 8 de febrero se cumplió la data del nacimiento de Eduardo Pondal, ese gran escritor pontecesano que tan fielmente ha representado a Costa da Morte y que es uno de los grandes personajes de la literatura. Pero además de Eduardo Pondal, hablamos de lo que es López Avente y hablamos también de lo que es otros menesteres con respecto a la literatura de la zona de la Costa da Morte. No se lo pierdan, es un tipo que sabe mucho y estas cosas hacen a la historia de la cultura en la Costa da Morte. Y eso es importantísimo. Bueno, le vamos a pasar, como siempre, un avisito y después nos vemos en el final, ¿sí? Les mando un abrazo. Hay una noche de colero, hay una fiesta de
Hola, buenas tardes. Es muy importante que ejerzamos el derecho del voto, tanto para marcar la presencia de Buenos Aires en Galicia como la de Galicia respecto de España. Hagamos el honor a la doble ciudadanía que tenemos, devolviendo con nuestra participación en las elecciones el interés y cariño que tenemos por la tierra que forma parte de nuestras raíces. Cada uno vote por sus ideales o por los programas y políticas hacia la emigración que ofrecen las distintas opciones partidarias. Aquellas opciones partidarias que tienen en su plataforma propuestas dirigidas a los gallegos que viven en el exterior merecen ser evaluadas por los votantes y apoyadas cuando se esté de acuerdo con ellas. El voto ya no es rogado y puede ejercerse tanto por correo como en urna en la Embajada de España en Buenos Aires. Como colectividad, cuantos más voten, más importancia tendremos a la hora de proponer políticas hacia nuestro colectivo por parte de los distintos candidatos. Les comparto la información que nos llega del consulado sobre las próximas elecciones en Galicia. El 18 de febrero se celebran elecciones al Parlamento de Galicia. Si resides de forma permanente en el extranjero y estás inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, recibirás la documentación necesaria en tu domicilio del 13 al 19 de enero y las papeletas del 24 al 28 de enero. En caso de no recibirlas en tu domicilio, las podrás descargar en eleccionsgalicia2024.gan. Tras recibir la documentación, tendrás del 23 de enero al 13 de febrero para remitir el voto por correo al consulado, donde dispondrás de toda la documentación para ejercer tu voto, aunque no la hayas recibido en tu domicilio. Alternativamente, podrás depositar tu voto en urna en las dependencias consulares o centros habilitados entre el 10 y el 15 de febrero. Si tienes alguna duda, puedes informarte en el teléfono gratuito 900-815-424 o en la web eleccionsgalicia2024.gan. 18 de febrero, elecciones al Parlamento de Galicia.
carro carreteiro, déixame subir. Oh, carro que me muero, morena y por ti. Todo el mundo es contra mí, morena, y porque te quiero. Todo el mundo es contra mí, y yo contra el mundo entero. Déjame subir, oh carro carreteiro, déjame subir, oh carro que me muero, morena, por ti. Buenas tardes, buenos días, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC. Hoy nos vamos a dedicar un poco a la literatura y en estas épocas que tan gratas son para nuestra literatura en toda Galicia, porque si empezamos en lo que es el verano argentino, encontraremos un montón de fechas importantes, de las cuales empezando desde la muerte de Castelao en enero y siguiendo toda esa columna, el 8 de febrero fue el nacimiento, nada más y nada menos que de don Eduardo María González Pondaliamente, ¿sí? Que fue uno de los literatos más importantes que tuvo a Costa da Morte. Y para conversar de él, estamos con don José María Rey Lema, que es un escritor y un historiador de Costa da Morte, Chema para los amigos, y lo vamos a saludar. Chema, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buenas. Pues bien, aquí estamos por Galicia. Y encantado de hablar contigo y con toda la colectividad gallega de Corcubión, de los hijos de Corcubión y de Buenos Aires en general. Exactamente. Yo la verdad te agradezco de corazón que me hayas dado la posibilidad de conversar con vos y más esta clase de cosas, las cuales yo no manejo mucho, la verdad es la realidad, pero creo que merece un homenaje este gran poeta gallego, hidalgo, si queremos, de Costa da Morte, que vale la pena conversar un poco de él. Y si querés empecemos, como decía un amigo mío, desde el principio, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera cómica, pero bueno, decinos, ¿quién fue don Eduardo María González Pondaliamente? Bueno, pues Eduardo Pondal para todo el mundo era unha familia burguesa de fillos da emigración. Seus abuelos estiveran emigrados en Cuba, donde fixeron fortuna, e radicáronse en Ponteceso, donde construíron aí a súa base para os seus negocios. E da familia González Pondaliamente, o menor de todos era Eduardo María, que non levou unha vida máis cultural, máis poética en Coruña, deixando de lado aos negocios familiares, non? Realmente permitiullo a economía familiar levar esta vida de poeta sin ningún laburo, como din aí, non? Sin ningún traballo en toda a súa vida, pero sí que gracias a eso conseguimos ter un dos grandes poetas en lingua galega de Galicia,
que formou parte do chamado Resurdimento, que é esa etapa de mediado o siglo XIX, donde o galego renace literariamente con tres grandes figuras, como eran Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Pois el, bueno, converteuse pouco a pouco nunha gran figura a través da súa poesía e logrou crear un mundo propio, un mundo, digamos, casi... non sei como definirlo, seguindo un pouco a estela de Manuel Murguía, que era outro dos compañeros, o marido de Rosalía, que era o que creou a lenda da orixe celta de Galicia, pois a través deso, Pondal, a súa poesía vai encamiñada a glorificar a orixe celta de Galicia, non? E aí é como cando nace a súa poesía, non? Que é máis poesía de un cantar as glorias do país, as glorias auténticas e moitas tamén inventadas, porque as leyendas ten de todo. Converteuse entonces Pondal nun chamado bardo que cantaba todo o celtismo que había, que eles crearon para Galicia. Sí, conjuntamente con Florentino López Cuevillas, Manuel Otero Pedrallo. Fue como una especie de cofradía o algo por el estilo, el cual marcó la época que vos hablás del Xurdimento de la cultura galega, ¿no? Donde se marcó específicamente el origen celta de los gallegos, ¿no? Sí, foi a través de Manuel Murguía, que era historiador, pois, creou unha especie de historia de Galicia a través da orixe celta, da unión con Irlanda, con Bretaña en Francia, Gran Bretaña, todos un origen común. E a través deso foron creando distintos mitos que existiron, persoas como Breogán, non? Que é o rei por excelencia de Galicia desa época, e a través del pois crearon Pondal, sobre todo porque foi o máximo exponente literariamente dese colectivo, pois crearon toda unha simboloxía que remata, pois no propio himno de Galicia, que é dedicado ao fogar de Breogán, nación de Breogán, non? É a importancia que ten Pondal, sobre todo neste aspecto, porque creou el mesmo unha simboloxía propia a través da historia, conjugando coa parte tamén lendaria de toda esta tradición céltica. Yo sé que Pondal se hace muy famoso por su poema Os Pinos, ¿no? Que es nada más y nada menos que la letra de nuestro himno galego. Pero debe tener algún trabajo mucho más importante, o digo, debe tener un trabajo mucho más abundante por el cual uno pudiera hablar. Si nos pudieras contar un poco de eso, sería interesante. Sí, bueno, él realmente empezó a publicar pues sobre 1875-76. Empieza publicando a veces en galego, a veces en castellano, pero a partir de 1880 se dedica a publicar en galego. E en 1886 publica o seu primeiro e gran libro, que é Queixumes dos Pinos. Aí en Queixumes dos Pinos hai moitísimos poemas famosos, entre eles o que mencionabas Os Pinos, que despois sería o escollido para o himno galego, pero sí que ten unha amplia colección de poemas que son de moita calidade. E nos que el se valía, por exemplo, da Costa da Morte, do Bergantiños, porque el tamén puso en valor a comarca de Bergantiños, que hasta ese entonces era unha comarca moi pequena e apenas sonaba ao lado de outras como propia Soneira, que está ao lado, ou Nemancos, que era Fisterra. E entonces el como denominou a Bergantiños toda o que era a Costa da Morte, e usaba topónimos de toda esta zona para nombrar aos seus
aos seus personajes, non? Así está o Valente Brandomil, o Valente Brandoñas, que son dous héroes da súa poesía, que son dous lugares de Zas, o Nobre Gundar, que é outro lugar de Lase, etcétera, etcétera, non? Entón, el valíase da zona da Costa da Morte para recrear tamén os seus poemas e buscar nestes héroes, pois usar a propia zona que o rodeaba para así crear un tótum, non? Un tótum da súa poesía que tuviese un sentido poético, pero tamén un sentido histórico. E hai moitos poemas famosos, poemas, por exemplo, os dedicados ao dolmen de Dombate, tamén a súa Ponteceso natal, que eu criei-me na pequena Ponteceso. Nací nun cabo dun piñal espeso, nací na pequena Ponteceso, non? O que di el, bueno, se queredes, di el, bueno, teño aquí, eu nací en agreste soedade, eu nací en cabo dun agreste outeiro, por onde o Anllóns con nobre majestade camiña o seu destino derradeiro. Eu non nací en vila nin cidade, mais lonxe do seu ruido lisonxeiro, eu nací en cabo de piñal espeso, eu nací na pequena Ponteceso. Yo veo también que participa él en los Juegos Florales de Galicia, ¿no? Conjuntamente con Paco López Cartón, recopilando poemas, ¿no? En los primeros Juegos Florales, ¿no? Que se titulaba, por ejemplo, creo que uno era A Campana de Jones, ¿no? Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, túa nai é miña sogra. Túa nai é miña sogra. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Viva Langueirón e Tallo, Tellan Jones so esto. Viva Langueirón e Tallo, Tellan Jones so esto. Eu tamén digo que viva San Pedro de Corcoesto. San Pedro de Corcoesto. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. 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 Indo pra feira de Anllóns, todo é mesmo camiño. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Sí, sí, bueno, participa en todo canto acto cultural había en Galicia, porque eran dos máximas figuras, e de feito
buscaban tamén que ele estuvese, non? Para darlle máis realce a toda a celebración, e os xogos florales, que era unha forma de fomentar o uso de a poesía, que se fosen nacendo novos poetas, pois el eran dos que sempre estaba aí presentes, e un dos poemas tamén moi famosos por ganalos e por a Campana de Jones, que é un dos poemas máis largos da súa colección de poemas. Bueno, transcurre en la vida, a ver, porque yo sé que fue a estudiar a Santiago de Compostela, después también estuvo por Asturias, después se vino de vuelta a la Costa da Morte y bueno, se vuelve gran figura cuando usan pinos como parte del himno gallego y termina muriendo en la provincia de Coruña en 1917, por lo que sé. Sí, en propia cidade de Coruña, que era donde, viviu os últimos anos. El estuvo estudiando, así como dicen, en Santiago, despois estuvo entre Ponteceso e Coruña. En Santiago tuvo un acto moi importante que foi o chamado Banquete de Conxo, sí, que fixo co seu amigo Aurelio Aguirre, que foi unha reivindicación un pouco de Galicia, como unha especie de protesta, e aí estiveron moitos dos intelectuales que, coincidindo co centenario do banquete, en 1956 celebrouse en Buenos Aires o primeiro Congreso da Emigración Galega. Foi unha idea que deixara Castelao e recolleu, despois da súa morte, os seus discípulos de aí, de Manuel Puente, Abraira, Perfecto López, etcétera, pois celebraron ese congreso para rememorar o banquete de Conso que fixeran en Pondal 100 anos antes. E despois el prácticamente viviu entre Coruña e Ponteceso. Normalmente en Coruña asistía a tertulias como a da Cova Céltica, que tamén foi moi famosa, e entre os dous lugares vivía hasta que finalmente faleceu na cidade de Coruña en 1917. Sí. Con el tiempo después se produce en Galicia un acontecimiento importante que es la Real Academia Gallega de Letras, ¿no? Y después cuando empiezan los premios, él es uno de los primeros en recibir ese honor, ¿no es cierto? Como casi todo en Galicia, todas as cousas relacionadas coa cultura viñeron da migración. Exactamente. En este caso o himno galego que el escribira con letra de Pascual Veiga foi en La Habana cando decidiron escollelo a él, ese texto. En La Habana tamén naceu a Real Academia, e moitas das cousas que veñen da migración son gracias ao traballo dos emigrantes, non? Que tamén luchaban pola cultura galega. E cando se creou o Día das Letras Galegas, que é unha idea de Francisco Fernández del Riego, que foi un dos homenaxeados hai pouco tempo, o ano pasado, en 1963, para conmemorar a publicación do primeiro libro de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, pois o primeiro ano dedícase a Rosalía, como non podía ser menos. Claro. O segundo a Castelao e o terceiro sae a Eduardo Pondal, non? Entonces dá mostra da importancia que tuvo este poeta na literatura galega. Así es. Esa es la vida de este gran poeta que tuvo la Costa da Morte y que sinceramente, el otro día, siendo 8 de marzo, no queríamos dejar de lado y conversar un poco con él, y conocer un poco su vida, porque hay mucha gente que, escuchó sobre el bardo de Ponteceso, o escuchó sobre Queixume dos Pinos, o escucha el himno y no sabe quién es Eduardo Pondal. Y es una lástima que uno no tenga la posibilidad de conocer la vida de este gran poeta que estuvo en el xurdimento galego da cultura, con semejantes figuras todas alrededor, y que después, fueron saliendo más y más y más, y fueron los que nos llevaron a tener una naturaleza histórica y cultural, literaria,
de las más importantes que tuvo España a principios del siglo XX, ¿no? O finales del XIX. Sí, efectivamente, porque realmente ese é un dos grandes valores, non? Ser capaz de algo que estaba totalmente, non digamos morto, pero estaba casi aí sin latir, pues que, bueno, que renacese, que volvese a crearse unha literatura importante en lingua galega, e el, bueno, foi un dos grandes mitos ahora da literatura por ese valor, ¿no? tan importante. Bueno, pero digamos que tampoco Eduardo Pondal fue el único gran literato que tuvo a Costa da Morte, y en eso hay que sacarse el sombrero con respecto a Costa da Morte, porque ha dado infinidad de grandes escritores, poetas, novelistas, lo que uno quiera, investigadores. Bueno, o sea, la verdad que es grandísimo. Y nos encontramos con otro grande también, que fue también galardonado, ¿no? Por la Real Academia Gallega de Letras, que es López Avente, de Muxía, ¿no es cierto? Eso podríamos también, nos podrías contar un poquito si querés. Sí, Gonzalo López Avente, que era de Muxía, era o segundo galardonado coas letras galegas da Costa da Morte, e de momento o último, porque desde ese momento que foi en 1971, que xa pasaron moitos anos, non houve outro da Costa da Morte que levase ese galardón, pero Gonzalo López Avente, que era tamén familiar de Pondal, porque os dous son Avente e tiñan unha relación familiar non moi cercana, pero sí que hai relación familiar. Foi outro gran poeta, un pouco máis próximo, nacido en 1878, é dicir, prácticamente a súa poesía de principios do século XX realmente hasta a Guerra Civil foi cando máis predicou en escribir, pero foi un gran poeta, e un gran poeta do mar de Muxía, porque ele viviu sempre en Muxía, a pesar de que, bueno, estudiou en Santiago e relacionábase con xente de Coruña e viaxaba moito, pero realmente o seu hogar e o seu traballo estaba en Muxía, e a través do mar de Muxía pois creou toda a súa obra literaria con numerosos libros de poesía, xa desde 1911, que é o primeiro, que é Escumas da Ribeira, despois Alento da Raza, do Outono, Nemancos, Centinelos nas Ondas, e hasta o último, que foi xa póstumo, que de Crúa, que se publicou, como non, en Buenos Aires, nunha edición un pouco especial que chamaron Edicións Muxía para sacar ese libro. Sí, sé que vivió hasta 1963, o sea que yo justo nací cuando él se fue, pero más allá de eso, por decirlo de alguna manera, fue miembro de Irmandade da Fala, nada más y nada menos, y además del Seminario de Estudios Gallegos. Sí, era, bueno, as Irmandades da Fala era unha institución que se creou a principios do siglo XX para relanzar, non? Para xuntar esa xente toda que escribía en galego e impulsar hacia a sociedade para que a sociedade tamén usara a lingua galega, non? E ele era un dos membros destacado e tamén estuvo no Seminario de Estudios Galegos, que tamén é outra institución creada para poñer en valor os estudios universitarios hacia a cultura galega, porque hasta que se creou en 1923 a Universidade de Santiago, que era a única que había en aquel entonces en Galicia, deixaba un pouco de apartada a cultura galega, non se implicaba na cultura, entonces crearon unha serie de estudiantes con algún profesor este Seminario de Estudios Galegos para poñer en valor a cultura a través de todas as súas ramas, non? E Gonzalo López Avente, a través da súa poesía, pois introduciuse nesta organización
e traballou nese aspecto, non? E era realmente un home moi considerado en toda Galicia, porque chegou a ser presidente da Asociación de Escritores en 1935, de escritores de Galicia. Entonces era un home que dentro dese grupo, que despois se uniu co grupo da Selección Nós de Montero Pedrallo, Castelao, Vicente Risco, etcétera, etcétera, pois era un home moi importante dentro desta selección de principios do siglo XX. Sí, yo por lo que estuve leyendo aquí y estuve haciendo investigaciones, o sea, uno de los primeros trabajos que hace y demás es influido pura y exclusivamente por Eduardo Pondal, o sea, tiene influencias totalmente de Eduardo Pondal, más allá de la, como decías tú, que tienen esa pequeña, o sea, que son casi familiares, digo, pero... Bueno, sí, son da familia, eran conocidos, evidentemente. Era Eduardo Pondal era maior que el, e Eduardo Pondal tamén iba moito por Muxía. De feito tiña moita familia en Muxía, e sí que hai unha influencia clara de Pondal en López Avente ao principio, pero despois López Avente como que se centrou en máis cantarlle ao mar de Muxía, a todo o que rodeaba Muxía, que como Pondal, non? Que a un país inteiro. Bueno, pero de feito o Alento da raza sí que ten un poemario que ten moito de pondalismo, non? Porque a raza céltica está presente tamén en López Avente. Pero como digo, el, bueno, despois máis que nada cantaba a Costa da Morte, a Muxía, Camariñas, aos mariñeiros, a todo o que tiña que ver co mar. Sí, era un poeta puro y exclusivamente casi, se podría decir,
Muxián, pura y exclusivamente. O sea, Sí, sí. Sí, era Muxián porque, bueno, era bueno, cantar o que te rodeaba, non había que buscar máis alá, simplemente, bueno, de feito foi considerado un dos grandes poetas do mar de Galicia, precisamente por isto, non? ahora yo quiero entrar en un lugar donde tenemos una posibilidad en el 2025, tengamos por ahí la suerte o no de que otro gran poeta da Costa da Morte pueda entrar por ahí en el Día de las Letras Gallegas, ¿no? Que es la Barta Pose. Cuéntanos un poco. Yo sé que la Barta Pose tuvo que irse de la Costa da Morte. De hecho, tengo acá unas líneas que me mandó Carlos, que me gustaría leer un poquitito, si puede ser, que dice que desde 1963, año en el cual se instituyó el Día de las Letras Gallegas, hasta ahora, solo 2 autores homenajeados son oriundos de la Costa da Morte, que son Eduardo Pondal, como dijimos, de Ponteceso, y López Avente de Muxier, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿A qué podríamos atribuir, y esto te lo pregunto a ti, esa falta de consideración hacia nuestros artistas luego del año 1961? Bueno, é complicado. Realmente quen selecciona un personaje a homenajear con este día son os membros da Real Academia, os académicos, e con a condición de que teña que levar un mínimo de 10 anos fallecido. E a partir de aí hai moitos intereses personales de amistad ou de consideración, evidentemente tamén hai de calidad, non? De quen se escolle. Entonces é moi difícil que un escritor, como é o caso de Labarta, ou outros que podían tamén valer desta zona, que non se dedicase, non? Porque Labarta Pose, por exemplo, é un escritor que xa está perdido no tempo, que naceu a mediados do século pasado, que faleceu en 1925, é dicir, que se vai cumplir agora o centenario da súa morte. E entonces, como é un escritor xa olvidado, que parece que non lles interesa que recuperar, cando creo que un dos objetivos deste Día das Letras era recuperar a autores e poñelos outra vez en valor, non? Os autores de calidad que co paso do tempo van perdendo presencia na primeira fila, os poñelos en valor, porque para dedicarlo, evidentemente, a grandes escritores que realmente, claro, que merecen ese premio, non? Pero quizás xa por a súa propia cercanía no tempo, pois son máis coñecidos, non? E Labarta quedou un pouco aí perdido e olvidado e levan desde Baio, que é onde ele naceu, unha comisión intentando nos últimos 20 e tantos anos facer llover a academia, pero non é fácil que os académicos pois acepten a estes escritores que están un pouco xa olvidados co paso do tempo. Claro, porque el trabajo que estuvo haciendo Labarta Pose va a cumplir 100 años después de su trágica desaparición, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos la posibilidad de que se tome en cuenta los 100 años de fallecimiento de Labarta Pose, como para poder homenajearlo como corresponde. Sí, pues ese é un pouco o objetivo que nos pusemos, ¿no? Como para 2025 se celebra o centenario do seu falecemento, pois bueno, pois creemos que era unha boa fecha para que fose sí ou sí, non? Este próximo ano. Entonces, a través de eso, bueno, pois relanzamos un pouco a figura del, a través de, sobre todo, co compromiso do Concello de Zas, que se implicou moitísimo en todo este aspecto para visibilizar con exposicións, congresos e recentemente con a publicación dunha antoloxía da súa poesía, que supoño que seguirá con outros xéneros, porque Labarta non era só poeta, foi un dos primeiros escritores en lingua galega que usou a poesía, pero tamén escribiu narrativa, escribiu teatro,
era periodista, era fotógrafo, era un home multidisciplinar, ¿no? E quizás a súa emigración, porque el tuvo que emigrar para Barcelona, pois apartou un pouco do foco de estar aquí en Galicia nesa época de principios do siglo XX, e entonces quedou como un pouco olvidado, como se os emigrantes non puidesen optar a grandes méritos. Sí, hay un libro que escribió José Varela, ¿no? Para casualmente hacer esta reivindicación, para ver si se puede influir para que el 2025, y creo que está con tu participación, ¿no? Entre los dos hicieron ese libro. Unha das cousas que había de Labarta que, que a súa obra que estaba xa un pouco xa agotada, xa non se podía acceder en librerías ni a súa obra. Entonces decidimos, que había que volver a sacar a que a xente tuvese acceso a súa obra, non? E o primeiro paso que demos foi, facer unha antoloxía de 40 poemas en galego e gracias á editorial Galaxia que accedeu a publicala e, acaba de salir ahora de imprenta e en breve presentaremos en Baio e en máis sitios, supoño, en Santiago, Coruña, etcétera, para dar a conocelo, non? Entonces, con Xosé Manuel Varela, pois os dous, fixamos un pequeno estudio introductorio da vida e da súa poesía e publicamos os 40 poemas que creemos máis significativos da súa produción. Hubo un adelanto, ¿no? Que se hizo o algo por el estilo en Santiago de Compostela. Lo digo porque lo leí en La Voz de Galicia. Yo leo siempre ahí La Voz de Galicia, casualmente por la sección Carballo, por el amigo José Mechera Lavandeira, que es un gran amigo del Corcubión, y leímos que hubo una presentación con respecto a la Barta Pose en Santiago de Compostela. Calculo que eso ya es empezar a trabajar para lo que venimos hablando, ¿no? Sí, o que te refieres foi unha exposición que se inaugurou hai un par de, o ano pasado creo que foi en Baio, que creou o Concello de Zas, e agora este mes levouse para Santiago de Compostela, para a sede central da Universidade de Santiago, e ali estiveron presentando o alcalde de Zas e o rector da universidade e a presidenta do Consello da Cultura, Rosario Álvarez, que foi a que accedeu a acompañarnos ali para a presentación desta exposición. Unha exposición moi bien montada, en la que se repasa a vida e obra de Labarta con textos e con fotografías. E que va encaminada, efectivamente, en todo este traballo que levamos durante estes últimos anos para chegar a ese objetivo de 2025 como Día de Labarta. Podemos encontrar en las obras de Labarta, pregunta Carlos, varias piezas donde se hizo uso del idioma gallego, como A Festa do Tabeirón, una corrida de touros en la vila de Noia. ¿Ha escrito además obras en castellano? Pues sí, Labarta empezou como Pondal, escribiendo en castellano e en gallego, despois tuvo unha época de gallego, pero ten realmente en cantidad ten máis obra en castellano que en gallego, pero as obras máis famosas, tanto a poesías como os contos, son os escritos en galego, son as que a xente recorde e a xente máis celebre, non? Xa na súa época, incluso a través do tempo. E ten, era moi conocido Labarta na súa época porque colleu fama de escritor humorístico, que quizás é unha das grandes pegas que lle poñen os académicos para nombrar o Día das Letras, porque din que non é un escritor serio. E entonces nós o que intentamos demostrar é que ele usaba o humor, pero dentro de outros contextos. El usaba o humor para criticar os abusos dos labregos, usaba o humor para criticar o maltrato á muller, usaba o humor para criticar as corridas de toros e o maltrato animal, usaba o humor en todas as súas facetas, non? Pero era, como dicía aquel famoso dito,
enseñar deleitando, ¿no? Entonces, como que se quedan co concepto de que era humorista e que eras como un bufón e non era certo, porque era un gran poeta e non era un bufón que ainda que fose tuvese o teu toque de gracia e de retranca, como decimos aquí en Galicia, pois realmente era un autor de moito nivel literario. Sí, además no se puede juzgar bajo ningún punto de vista esa parte de la Barta, porque entonces también tendrían que juzgar a Castelao con todos los dibujos que hizo con parte humorística de retranca que tenía con respecto a los gallegos. O sea, entonces sí, claro. Con Castelao sí y con la Barta no. Moi boas noites dos reis esteñan vosas señorías, teñan vosas e outras máis moi alegres e festivas. Camiñando vai Xosé, camiñando vai María, camiñan para Belén máis de noite que de día. Cando a Belén chegaron toda a xente dormía, aquela xente tirana, aquela xente dicía: pra Xosé non hai pousada, menos hai para María. Ve pra ali un pregoeiro preguntando por María. María pariu a noite cando a xente dormía. Foi un neno tan fermoso, todo o mundo relocía. Tanta era a súa pobreza que onde envolvelo non tiña. Botou man na súa cabeza del violento que traía. Ela puxo en tres dobrezas, envolveu neno María. Chegou un anxo do ceo, ricos panos el traía. Algúns eran de Holanda, outros de Holanda fina, outros bordados en seda para a Virxe María. Estreliña do oriente tíranos daqui a xiña, lévanos o aguinaldo, hai a sombra de María. Moi boas noites dos reis esteñan vosas señorías, teñan vosas e outras máis moi alegres e festivas. Sí, efectivamente, porque un dos poemas que citabas, que era dos touros de Noia, é unha crítica a que o maltrato dos touros, non me acordo ahora que estudioso de literatura dicía que era idéntico ao que Castelao anos despois dibuixou nas súas tiras cómicas do maltrato animal dos touros, non? Que tamén o facía cos touros en Pontevedra. Pois veña sendo o mismo, non? É un humor sarcástico, pero non é humor de barrio bajero de chiste fácil, ¿no? Era un humor de altura, de mucha calidad. Exactamente, claro. Exactamente. Ya entrando en otra faceta, ¿no? Y yo, desde acá, por supuesto, a ver, no solamente yo, todos los que creemos que la Barta se merece de ser homenajeado, deseamos muchísima suerte en ese trabajo que están haciendo y las influencias. Nosotros ya el año pasado hicimos lobby, hasta con el presidente de la Real Academia Gallega de Letras y todo, por la Barta. O sea, estamos de alguna manera, de a poquito, también pinchando un poco, ¿no? Pero bueno,
La pregunta es, ¿qué otros escritores de nuestra comarca considerás, como la Barta, que tienen los méritos suficientes como para ser reconocidos? Bueno, eu creo que hai un que ten moitísimos méritos e é un escritor da comarca, pero da comarca en Buenos Aires, que é Antón Zapata García, un gran poeta de Laxe que emigrou para Buenos Aires e, bueno, é unha historia tamén da ABC, porque foi empleado da ABC e director de Alborada durante varios anos, pero que ten unha produción poética impresionante, moi parecida á de López Avente, e que ten moitísimos méritos para que se dedique ao Día das Letras Galegas, e ademais é un escritor da emigración que realmente non se lle concedeu a ningún, salvo, digamos, a Luis Seoane en parte, ¿no? Porque tamén foi o Blanco Amor, si queremos, pero nada máis. Pero creo que sí, creo que Zapata é un dos grandes poetas tamén olvidados da Costa da Morte, que tamén podría optar a ese Día das Letras Galegas. Y llegamos al siglo XXI, ¿no? Chema, y con esto ya vamos terminando la entrevista, y desde ya agradecerte de todo corazón la posibilidad que nos das de poder conversar con vos, y más esta clase de trabajos, que yo sé que no son para todo el mundo, porque hay gente por ahí que les interesa, hay gente que no, pero bueno, para mí, desde mi punto de vista, hace a la cultura da nosa terra, da nosa Costa da Morte, y además es como que hay muy pocas comarcas que desbordan cultura literaria como a Costa da Morte, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ahora desde el siglo XX, inclusive a mediados del siglo XX y demás, empiezan con el batallón literario, ese famoso batallón literario que trabajó en la Costa da Morte y demás. ¿Cómo ves la parte literaria? Y podías hablar, si querés, también un poco desde ahí, ¿no? Desde ese batallón literario en adelante. ¿Cómo ves el trabajo en la Costa da Morte a nivel escritura? Bueno, pues realmente en este siglo XXI a produción literaria na Costa da Morte é impresionante. É algo fora normal, algo que extraña nos restos de Galicia, porque se xuntaron unha gran cantidade de escritores novos que un día se decidiron reunir a través dese batallón literario que se creou en C, pero bueno, C como punto neurálgico, pero que abranguía a toda a Costa da Morte, ¿no? Porque hubo esta influencia así de repente de que se creasen tanta xente, non o sabemos, pero sí que naceu aí un conglomerado de poetas e narradores que dan unha visión global a esta Costa da Morte e que extraña no resto do territorio e que tuveron unha gran repercusión. Grandes poetas como Miro Villar, o seu irmán Rafa Villar, Marilar Alexandre, etcétera, para non vou citar ahora a todos por non deixar mal a moitos, non? María Canosa, que ou Concha Blanco, que son escritoras que sacan, non sei, 2-3 libros por ano porque son prolíficas, etcétera, ¿no? Y yo creo que, no sé, como para terminar, esto por ahí es una impresión mía, no dejo de... Aunque nació en La Coruña, ¿no es cierto? Verdaderamente, yo creo que uno de los mejores escritores que tiene Galicia, si no el mejor, vive en Vimianzo, nada más y nada menos, que es Manuel Rivas. O sea, ya esa influencia debe ser algo impresionante, ¿no? Me imagino, no sé, esto lo digo yo a nivel personal. Sí, bueno, Manuel Rivas, sí, bueno, nacido en Coruña y bueno, vive tamén en Coruña, Vimianzo. Ahora vive máis en Coruña que en Vimianzo porque estuvo aquí, pero sí que estuvo durante moitos anos en Vimianzo e implicado na vida de Vimianzo e da Costa da Morte e tamén moito da súa produción bebe das historias da Costa da Morte, non? Sí, entonces que un autor do seu nivel que se implique, que se introduzca na Costa da Morte tamén lle dá un maior prestigio a creatividade desta zona, ¿no? Así es. Y bueno, y además, bueno, tipos como tú, como tu padre, que influyen tanto también y que son tan investigadores, tan trabajadores, tan hacedores de cultura,
que la verdad que yo me tengo que sacar el sombrero, sinceramente, de los trabajadores literarios que tiene la Costa da Morte, ¿no? Y más teniendo una persona como tú, Chema, que eres un, como decimos nosotros, y esto con todo respeto, por supuesto, que no lo tomes a mal, eres un ratón de biblioteca, un investigador que va, busca, encuentra, escribe, trabaja permanentemente, y eso es algo que sinceramente, por lo menos desde nuestro punto de vista, lo apreciamos muchísimo, ¿no? Porque pones en alto toda nuestra querida Costa da Morte. Y con esto te queremos saludar y agradecer de todo corazón, y especialmente de parte de Carlos Amejeira y de toda su comisión directiva, que nos des la posibilidad de poder conversar contigo. Bueno, pues gracias por esas palabras. Bueno, el que no tiene talento tiene que acudir a otros medios, entonces hay que buscar lo que otros escribieron para ponernos en valor, o sea que no hay talento para escribir por un mismo, pero nada, agradecido, encantado de que a cultura da Costa da Morte cada día se muestre máis en valor e que sea máis conocida, e un placer falar outra vez contigo, Daniel, con saludos para toda a directiva de ABC, con Carlos e toda a xente que tamén me trata cando busco algo de allá, e seguiremos en contacto y escuchándonos as veces que faga falta. Muy bien, muchas gracias. Yo te digo algo, Chema, no digas la falta de talento, porque casualmente tu talento implica eso, la investigación, la formación, el seguimiento, como para poder lograr hacer, por ejemplo, conjuntamente con José Varela, este magnífico libro, donde se vuelve a reivindicar el trabajo nada más y nada menos que de la Barta Pose. O sea, y eso tiene un mérito muchísimo, y no cualquiera tiene el talento que tienes tú para poder lograr eso. Bueno, pues gracias por esas palabras. Muy bien, hasta la próxima y suerte. Pues nada, encantado. Hasta luego, chao, chao. Chao.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta entrevista tan interesante y de tanto saber de José María Rey Lema. La verdad que es un investigador magnífico que nos enseña mucho sobre lo que es la literatura de la Costa da Morte. Es algo impresionante. Bueno, si Dios quiere nos vemos la semana que viene. Les mando un beso grande y no me extrañen, un abrazo para todos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.